Hola, te saludan tus amigos Humberto de León y Betty Borrego. Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente esta semana con todos ustedes y obviamente contigo, Humberto. Thank you. Es una semana más de Fe Emprendedor, esta serie que está diseñada para ti, que eres creyente de Dios y estás haciendo negocios y quieres poner a Dios en primer lugar en tu negocio, pero también para ti que pues no eres creyente, más sin embargo, bueno, pues te gustaría empezar a ver un poquito de esto de la filosofía, de poner a Dios en dentro de tu negocio. Y para eso es que aquí en Entrenando con Leones, este podcast diseñado para emprendedores, estamos trabajando en traerte este material de nuestro amigo que le mandamos un fuerte abrazo, Saúl Palazuelos. Así es, y mira, no nos taches de religiosos, no lo somos, no lo somos, somos creyentes, somos muy creyentes y siempre, si tú escuchaste nuestro podcast anterior, te dijimos siempre en todos nuestros emprendimientos hemos puesto a Dios o junto a nosotros o delante de nosotros. Entonces, esto es lo que queremos darte a conocer a ti también. Y ya que lo mencionas, Betty, incluso déjenme les digo que tengo, y yo hablo de tengo, no estoy metiendo a Betty en esto, tengo incluso varios haters religiosos, porque me dicen, es que tú eres bien hipócrita, porque si agarras la cervecita y dices malas palabras, y yo solo les digo, estoy en un proceso, amigos, yo no soy un santurrón, yo no, ni siquiera llego todavía, ni espero quizás llegar a santo, sin embargo, estoy en un camino de acercarme a Dios y poner a Dios en primer lugar en mi proyecto. Así es totalmente correcto. Y pues bueno, aquí Humberto nos va a decir el título de este podcast. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de, primero, cómo encuentras tu propia identidad y bueno, y después vamos a ver una metáfora increíble que viene en la Biblia de el pueblo de Israel atrapado en Egipto. Sí, así es. Recuerda que todo tiene que ver con nuestros emprendimientos y con tu emprendimiento. Si tú quieres ser emprendedor, si tú ya eres emprendedor o estás pensando en ser emprendedor, esto es para ti. Y mira, quizás esta es la primera vez que nos estás escuchando y no tuviste la posibilidad de escuchar el primer capítulo en donde explicamos que Fe Emprendedor es una filosofía para que tú pongas a Dios en primer lugar en tu proyecto, pero que no tiene ningún tinte religioso. O sea, definitivamente, aunque vamos a hablar de consejos que vienen en la Biblia, vamos a tomar tú y yo en esta aventura, vamos a tomar la Biblia solo como un libro, ¿eh? Como un libro. Aquí es donde empieza el choque de, es la palabra de Dios. Bueno, nosotros lo vamos a tomar como un libro que nos puede servir para aconsejarnos, para guiarnos, disciplinarnos hacia lo que Dios busca de nosotros. Un libro de apoyo, ¿cierto? Es un libro de apoyo. Así es. Y pues bueno, antes de cualquier otra cosa, pues aquí lo importante y lo que tú tienes que hacer, lo primero es conocer quién eres, ¿ok? Y no nos referimos a quién eres tú como persona, que si eres alto, chaparro, gordito, flaquito, moreno, blanco. Eso es lo de menos, sino quién eres tú en tu interior y quién eres tú espiritualmente. Eh, ¿Quién eres tú para Dios? O sea, eso es lo que nosotros queremos preguntarte primero, porque si nosotros no tenemos o no sabemos quiénes somos para Dios, otra gente nos lo va a poner, o sea, otra gente nos va a poner esa etiqueta y ojo, casi siempre esa etiqueta que nos pone la demás gente es una etiqueta mala o una etiqueta negativa. Entonces, primero ve a tu interior, ve quién eres tú para Dios, eh, quién eres espiritualmente para que evites que las otras personas lo hagan por ti. Y bueno, pues eso que dices, Betty, es sumamente trascendental porque habla precisamente de nuestra identidad. Esto de identidad es quiénes somos. Es correcto, es totalmente correcto. ¿Quiénes somos? Como somos buenas personas, si ayudamos a alguien, nos gusta ayudar, nos gusta servir, nos gusta a través de nuestro emprendimiento tal vez dar trabajo a otras personas. Entonces, eso es la identidad que nosotros debemos dar a conocer a las demás personas.
Y bueno, amigos, fíjense, justo como lo dijo Betty hoy, si eres buena persona, no eres- pero déjame decirte algo, ¿eh? Muchas veces yo no soy buena persona. Muchas veces yo no camino por la línea adecuada que Dios está queriendo para mí. Pero lo que hoy Betty te quiere decir es que tú y yo somos hijos de Dios. Aunque nos portemos mal, aunque no andemos derechos, eso no pierde nuestra identidad. Y ahí es justamente de lo que nos va a hablar Betty. Es correcto. Mira, bueno, para mí hay una canción que existe, si la quieres buscar, no sé si ese sea su título, pero habla de ya, yo ya no le temo, o sea, ya no temo porque yo soy hija de Dios. Entonces, la verdad es que esa canción me identifica mucho y cuando vimos este título, yo dije, ay, eso a mí me encanta y voy a hablar sobre eso. O sea, la verdad es que todos, eh, cuando tú te consideras y tú sabes que eres hijo de Dios, la verdad dices, soy un privilegiado, soy el consentido y como tal me tengo que comportar ante la demás gente. O sea, cuando tú eres vamos a ponerla el ejemplo de cuando tú eres el hijo consentido de tu papá o de tu mamá, ¿no? Te dejan hacer todo, eres el primero en todo, te ponen preferencia. Entonces, imagínate si nosotros somos hijos de Dios y tú confirmas y te consideras como un hijo de Dios, pues vas a tener todo a tu alcance, vas a tener las mejores cosas, vas a tener los mejores resultados, porque tú estás confiado de que eres el hijo de Dios. Yo les voy a confesar algo, amigos, desde que soy pero muy joven, y eso es hace un tiempo ya. Y siempre le he dicho a Betty y a quienes tengo cercanos, yo soy el hijo consentido de Dios, porque así me siento, y créeme lo que lo estoy diciendo de todo corazón, así me siento. Dios ha sido tan complaciente conmigo. Y esta figura que Betty nos habla de padre e hijo, bueno, pues esa figura precisamente es la que nos quiere exponer en el tema de la Biblia, eh, la figura de Dios, ¿verdad? La figura de un padre, un padre celestial que tú y yo tenemos. Por eso es que muchas veces entre la jerga religiosa nos llamamos hermanos, ¿verdad? Porque definitivamente todos somos hijos de Dios. Mira, el borrachín, tu vecina la chismosa, el empleado flojo, pero también el empresario exitoso, también el trabajador, también el ahorrador, todos somos hijos de Dios. Como en una buena familia hay matices, pero para Dios todos somos sus hijos. Y si volvemos a poner el tema del hijo consentido que trajo Betty ahorita a la mesa, también podemos saber que aunque sí, muchas veces hay un hijo consentido, también el amor de un padre hacia sus hijos es incondicional. Hasta el más malo de los hijos, el padre siempre va a estar considerándolo, amándolo, creyendo en él. Y bueno, claro, hablamos de un buen padre y Dios es el mejor de los padres, ¿no? Entonces sí que consideres esta identidad que Betty te está diciendo como hija de Dios. Así es, tener la convicción, tener esa convicción de que lo eres. Y mira, te aseguro, de verdad te aseguro y te garantizamos que tu vida va a cambiar y tu vida va a cambiar para bien. Y estoy hablando de tu vida eh, en salud, tu vida en tu emprendimiento, tu vida en tus relaciones con otras personas, de verdad va a cambiar para bien. Y esta creencia tienes que pasarla a postura, ¿eh? No solo dejarlo en creencia, sino ponerlo en postura. O sea, cuando tú entras a un lugar, cuando tú entras en una conversación, cuando estás en una negociación, cuando estás contratando a un empleado, cuando estás regañando a un empleado, cuando estás corrigiendo a un empleado, cuando estás entrenando a un empleado, cuando estás atendiendo a un cliente, siempre tienes que tener esta postura de príncipe o princesa. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Y una princesa o un príncipe o un hijo de gobernador, de una hija de presidente, no necesariamente estamos hablando de un tipo nefasto, de un tipo que se cree más que de los demás, sino por el contrario, un tipo que siempre está viendo por los demás, ¿verdad? Un buen rey, un buen presidente, un buen gobernador, entonces, bueno, pues tú estás haciendo tú eres representante de tu padre, ¿verdad? Ante la gente, ante el cliente, ante tu competencia, ante todo. Y entonces tienes tu postura,
hijo o de hija de Dios. Y también cuando estamos en esta postura, eh, ahí es donde derrotamos al miedo, querida. Bueno, ese es un tema de emprendimiento que bien nos podría dar para todo un podcast, hablar del miedo. Y esta canción que te dice Betty habla de eso, habla de, ya no soy un esclavo del temor, ya no eres esclavo de nada. Continúa diciendo, yo soy hijo de Dios. Creo que la canción así se llama Hijo de Dios, entonces una letra muy bonita que representa precisamente todo esto de la identidad. Correcto. Y pues solo es creerlo, admitirlo, tener la convicción y para adelante con toda esa fe. A actuar como tal. Y bueno, pues te dije que íbamos a hablar acerca un poquito de Una metáfora. una metáfora. Miren, es parte de la Biblia, es una historia bíblica. Sin embargo, para ti que no eres creyente y que siempre dices, bueno, eso está lleno de cuentos, yo quiero que lo tomemos esto como un cuento, ¿no? Como un cuento histórico que trae algunas verdades. Estaba yo hace un ratito pensando, muchas veces creemos que Harry Potter vuela en una escoba, ¿verdad? O todas las cosas que pasan en las películas, y de todas las películas podemos sacar algún sentido de positivo, algún aprendizaje. Bueno, pues de la historia bíblica sucede lo mismo. Mira, aunque lo consideres una fábula, una historia, un cuento, una metáfora, lo que sea, siempre va a traer un consejo, siempre va a traer un aprendizaje. Y es así como lo vamos a tomar. Miren, en los primeros libros de la Biblia nos habla acerca de que el pueblo de Israel era el pueblo consentido de Dios, vamos a decirle, ¿no? Y por otro lado estaba el pueblo de Egipto, que si nos vamos a fuera de la Biblia, la historia real, Egipto operaba por una estructura muy, pero muy peculiar que vale la pena destacar. Ahora, déjenme también decirles que no soy un teólogo, no soy un historiador ni un experto en la Biblia, pero bueno, pues esto lo pude leer, extraer de allá y hoy se los compartimos. Esta estructura que en el pueblo de Egipto tenían consistía principalmente en 4 niveles. El primero de los niveles era los maestros. Los maestros eran emprendedores que con la guía de Dios no solo expandían su negocio, sino que también expandían otras áreas de su vida tan importantes para todas las personas que le servían. Entonces estas personas, los maestros, eran dueños de muchas tierras y ganados. Era como que la escala más alta dentro de la jerarquía egipcia, los maestros. Después estaban los labradores. Los labradores se consideran como autoempleados. Ellos tenían determinadas tareas, tenían diferentes negociaciones con cifras de pago, como si fueran unos contratistas. Les gustaba mucho el trabajo del labrador, se podían los volvían a contratar, incluso se aumentaban sus habilidades y entendimiento de conceptos económicos, podrían un día escalar a llegar a maestro, ¿verdad? En algún punto de sus vidas. Entonces era el segundo puesto jerárquico. El tercero eran los siervos. Los siervos eran sirvientes, no necesariamente esclavos, sirvientes, pero tenían ellos un salario, un grado de libertad. eh, no eran labradores como los anteriores, porque pues ellos tenían limitantes, tenían un sueldo fijo, no podían ganar más de eso, tenían un cierto tiempo libre, tenían algún tipo de comodidades. También su futuro dependía de que sus maestros les continuaran dando trabajo, ¿verdad? Eh, un sirviente llevaba normalmente una prenda, un vestido, un accesorio de su maestro y eso lo representaba. Hoy podríamos decir café, ¿verdad? Hacer bien su trabajo le representaba más trabajo por la misma cantidad ganada, o sea, no había horas extras. Y hacer mal su trabajo les generaba un castigo, un latigazo. Había ocasiones donde un sirviente podía comprar su libertad. Hoy lo podemos conocer eso como el retiro. Wow. La cuarta parte de la escala de jerarquías estaban los esclavos. Los esclavos eran considerados propiedad. En aquellos tiempos, la esclavitud se generaba por alguien teniendo una deuda, ya sea por guerra o por desfalco, pero se tenía la orden de liberarlo cada 6 años. Mientras tanto, ibas a ser esclavo de esa persona. Nunca se deberían obtener por secuestro o compra. Eso era un crimen en aquel tiempo en Egipto. Eh, Recuerdo a mis hijas jugando un juego en donde decían
hoy te toca ser mi esclavo por un día. Sí. Y, y era cómico ver que la una a la otra, ¿verdad? Se daban órdenes que no necesariamente la otra tenía o quería, pero pues lo tenía que hacer, porque ese era el convenio. Y es triste ver muchas veces esa, aunque era una dinámica, un juego, es triste ver que en algunos países incluso la esclavitud todavía continúa, ¿verdad? Si lo traducimos para este ejemplo de Egipto en la actualidad, podemos ver cómo Dios puso en cada uno de nosotros un perfil emprendedor, sobre todo en aquellos que nos consideramos hijos de Dios. Entonces, en aquel tiempo tenía la intención de que los israelitas, que eran llamados el pueblo de Dios, fueran empresarios o por lo menos autoempleados, pero no empleados. Cuando entendí yo este sentido y de mi caminar como emprendedor, siempre le he dicho a Betty que me siento como Moisés. Moisés es este personaje bíblico que Dios lo encomendó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y yo le digo a Betty así porque me gusta reconocer que la posición de siervo o empleado o finalmente de esclavo se parece mucho al tiempo de Egipto, en donde mis amigos, mis familiares, muchas veces no tienen tiempo para ellos, están batallando con su sueldo, su mensualidad llega muy justo a sus gastos, y todo porque pues están esclavizados muchas veces por la deuda, por los compromisos, por el ciclo de vida, por el estilo de vida, por la sociedad. Y nuestro trabajo, nuestro propósito de vida, tanto de Betty como de un servidor, es ayudar a otros a que ese espíritu emprendedor salga en sus corazones y lo puedan reconocer y que entonces entiendan que todos estamos llamados a ser emprendedores, incluso a dar trabajo. Cuando tú y yo tenemos esa mentalidad, podemos entonces estar validando que somos hijos de Dios, que realmente creemos que la promesa de Dios para con nosotros de liberarnos de todas las maldades, de toda la crueldad, incluso de la esclavitud, puede ser posible a través del emprendimiento. Así es, y yo confirmo lo que Humberto te está diciendo. Él siempre me lo ha dicho, que él considera este tipo de ejemplo, este tipo él quiere sacar a todo mundo de la esclavitud laboral, ¿no? Pero si tú nos estás escuchando o alguien te invitó a escuchar este podcast y eres empleado, digo, el empleo no es malo, al contrario, le da una forma de vivir a muchísima gente, pero si consideras o estás considerando emprender, acércate a nosotros, acércate con un emprendedor que tú conozcas. En el caso de nosotros, si así lo decides, pues nosotros tenemos un emprendimiento del cual vivimos, un emprendimiento que ya tiene un sistema comprobado de éxito, y nos daría muchísimo gusto explicártelo, para que también ya formes parte de esta maravillosa tribu de emprendedores. Así que reconoce que si estás en una posición de siervo, vamos, de empleado o autoempleado y buscas crecer, entonces no hay nada malo en ello, porque muchas veces cuando estás como empleado dices, ay, que no se entere el patrón de que yo quiero emprender, no hay nada malo de ello. O también los emprendedores por mm, diferentes creencias hacemos sentir mal al empleado como tú eres un esclavo, ¿verdad? No, miren, realmente hay una temporada para todo, como bien decía el rey Salomón. Tal vez hoy te toca aprender o bien necesitas el capital suficiente para poder invertir en un propio negocio y por eso estás trabajando. Entonces, por eso es bien importante que tú empieces a explorar tus talentos, tus habilidades, porque como te digo, no hay nada malo en eso y estoy seguro, querido, querida, que Dios depositó en ti un talento y una habilidad, porque lo hizo con todos. Dios es justo y en cada uno de nosotros está esa habilidad, ese talento. Solo es cuestión de que tú lo dejes salir, que lo empieces a sentir, que lo empieces a respirar y cuando llega ese momento, entonces nosotros le llamamos el despertar del emprendedor, empieza la planificación, en donde quizás vas a tener que trabajar duro 10 años. Mira, yo lo hice, trabajé para una compañía, para un corporativo casi por más de 15 años y esto es así.
O sea, yo no fui un emprendedor toda la vida. Tengo sangre emprendedora de toda la vida, pero hubo un momento en que yo tuve que trabajar y trabajar duro para una empresa para precisamente generar la estabilidad económica que hoy me permite emprender. Entonces, quizás estés pasando por un proceso como empleado, solo reconócelo, reconoce tus habilidades y siéntete cómodo en el momento más oportuno para lograr emprender. Si necesitas apoyo, como bien lo dice Betty, bueno, ese es nuestro trabajo, estar contigo, acompañarte, llevarte en el camino, mostrarte nuestros errores para que también tú no caigas en ellos. Y bueno, pues esperemos que esta conversación que hemos tenido acerca del pueblo de Israel dentro de Egipto, acerca de la identidad tuya como hijo de Dios, haya agregado valor a tu vida y muy próximamente a tu emprendimiento. Muchas gracias por estar con nosotros este día y nos vemos en el próximo podcast. Bye bye.